después. Así lo tenemos grabado después. Bueno, pues vamos a empezar. Maravilloso, Muy bien. claro que sí. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Todo depende del país donde estéis viendo el programa. Es un verdadero placer estar aquí con vosotros y sobre todo por la invitada que tengo hoy. Gracias a Cecilia Bonilla Lima por prestarnos esta ventana para salir por Radio Universo de Luz, por Uruguay, a toda la red de redes. Pues como os decía, estoy muy contento porque además tengo una invitada muy especial. Se llama Bea Nieto. Bea, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Juan. Encantada de estar contigo este día. Muchas gracias. Yo la voy a medio presentar y luego ella que se presente totalmente. Yo, lo que ella me comentó, es consejera de elevación de la conciencia, coach de vida y presentación del sistema de su autoría basado en espiritualidad reparadora. Y por eso la conferencia se llama Espiritualidad Reparadora, Luz Infinita. Muy bien, Bea. Oye, hay algo más, yo sé que hay algo más. Simplemente, bueno, que hemos estado comentando. Tú eres de México, ¿no? De Ciudad de México. Naciste allí también. Es correcto. Yo soy originaria de la Ciudad de México y aquí estoy radicando por el momento también. Muy bien. Oye, antes de que entremos en tema, porque a mí me gusta más, hay una pregunta que me encanta hacer, porque parece que nos sitúa mucho más, ¿no? Oye, Bea Nieto o Beatriz Nieto, como quieras, eh, a los 17, 16, ¿se imaginaba que iba a estar haciendo esto que estás haciendo hoy? Mi alma lo sabía, definitivamente, porque esto yo ya lo hacía de manera intuitiva Ujú. con mis familiares y mis más allegados y sabía que este era mi camino. Conscientemente, no, pero mi alma lo sabía. ¿Y cuándo surgió la inquietud esa de dedicarte a esto? Porque claro, es una labor de trabajo hacia todos, ¿no? Es correcto. Como te comentaba, mi espíritu siempre ha sido dador, ha sido de servir, dar y compartir lo que yo aprendía, porque desde muy niña fui una buscadora de respuestas, con esta inquietud de saber quién soy, qué hago aquí, hacia dónde voy, que yo creo que es la pregunta que a todos nos llega en cualquier momento. Encontraba yo respuestas muy interesantes. Mis primeros maestros fueron los libros. Después conocí personas clave en mi vida que me marcaron un rumbo determinado. Empecé a formar con talleres, concursos, diplomados, certificaciones, conferencias que tuvieran que ver con este tema. Y en el camino siempre ayudé a toda la gente que se me acercaba, que tenían las mismas preguntas que yo y que como yo ya las había encontrado, pues para mí era un placer infinito poderlo compartir. Entonces sabía que esa era mi vocación. Muchísimas gracias. Bienvenida al club de buscar respuestas a preguntas que nos hacemos todos, que hay personas que las hacen ya muy avanzada edad por frustraciones, pues, etcétera, etcétera. Pero bienvenida al club de las búsquedas de respuestas. Y oye, ¿cuándo surgió, a qué edad surgió más o menos esa inquietud de decir, oye, ¿qué hacemos aquí? Esto, ¿qué pintamos aquí? Fíjate que desde muy niña yo nací con una percepción extrasensorial muy avanzada. Entonces percibía cosas que la mayoría de la gente no percibía. Yo le preguntaba a las personas y yo no encontraba respuesta. Me decían que tenía muchísima imaginación o que lo había soñado. Entonces me dediqué a buscar por propia cuenta. Y aunque me decían que eso no podía ser, que no existía, que tenía que enfocarme en otras cosas, mi corazón me decía que había otro mundo y que ese mundo era cierto.
cuando yo empecé a encontrar libros con respuestas del por qué y el para qué de estar aquí, de respuestas sobre lo que yo sentía, dije, wow, no soy extraterrestre. Esto realmente hubo quien lo documentó antes que yo y me empecé a sentir muy identificada con grandes maestros, con grandes culturas, con grandes filosofías, porque mi búsqueda fue muy amplia y me fui encontrando poco a poco, pero yo creo que desde que tengo uso de razón, yo sabía que había algo más y que requería buscar respuestas. Muchísimas gracias. La verdad es que lo cuentas y es apasionante porque conforme lo cuentas, porque eso requiere, pues eso, eh, búsqueda, riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la vez requiere una firmeza de decir, oye, lo tengo claro aquí, esto no puede ser que sea lo único que hay, no puede ser. Es correcto. Ni yo soy lo que veo en un espejo, tiene que haber algo más. ¿Es así? Totalmente. Fíjate que desde muy pequeña tuve acceso a ver lo que hay detrás del velo y para mí era tan obvio y yo no entendía cómo las demás personas no accedían a esa información. De hecho, yo pensaba que era lo normal, lo natural, y cuando lo compartía me daba cuenta que las demás personas no percibían lo mismo. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? Tengo que encontrar respuestas. Oye, pues en realidad eso quiere decir que ya lo traías, por decirlo así, lo traías de serie y entonces Así es. ya vino contigo. Pero esto también conlleva una cosa muy curiosa, ¿no? Y es una infancia complicada, ¿no? Totalmente, porque te conviertes en el papá de tus papás y en el guía de las personas que te rodean y eres muy incomprendido, es un camino muy solitario, sobre todo al principio, y antes de que te encuentres y entiendas el por qué, eh, pues te enfrentas a retos muy interesantes. Sí, sí, porque claro, algo que me llama la atención, o sea, lo tuyo es mediunidad, sensi- eres sensitiva, medium, por decirlo de alguna forma, eres capaz de ver al otro lado del velo y claro, decirle a una persona, oye, acabo de hablar con alguien que ya murió hace tiempo y me ha dicho que te diga, tiene que ser, claro, y lo que sucede es que los niños lo hacen porque, oye, lo ven tan claro que dices, oye, los demás también lo ven, ¿no? Y entonces dejarías a la gente a cuadros, claro. Totalmente. Te digo que me decían que tenía demasiada imaginación, que no inventara cosas, que lo había soñado. Sin embargo, cuando en mi familia se empezaron a dar cuenta de que mis sueños se hacían realidad, empezaron a creer. Claro, pero también conlleva de alguna manera lo que te comentaba, una infancia difícil porque muchos en tu caso lo que han hecho ha sido cerrar el canal, Así es, ¿sí? así es. A mi consulta llega mucha gente con esta percepción, pero con un terror enorme a enfrentar ese don. Ya, ya, ya. Bueno, y a nivel profesional, ¿qué has encontrado en tu búsqueda? ¿A dónde has llegado? ¿Qué es lo que está este sistema que has diseñado tú para, de, digámoslo así, eh, de espiritualidad reparadora, luz infinita? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se puede traducir? ¿Cómo lo puede entender la gente? Claro que sí, Juan. Mira, yo, mi aporte en este sistema fue unir varias técnicas probadas y comprobadas que no son de mi autoría. Mi aportación fue haber reunido todas estas técnicas. Estas técnicas yo primero las probé en mí. Mi búsqueda, como te comento, empezó desde muy niña y estuve trabajando mucho mi espiritualidad, mi filosofía de vida. Y esto me llevó a descubrir justamente cuál era el secreto
para poder salir adelante como un ser integral. Esto quiere decir que hay que ver a cada una de las personas desde sus 4 entidades o sus 4 principales campos del ser, que es mental, emocional, físico y espiritual. Porque yo me di cuenta por experiencia propia que cuando yo iba a alguna sesión y solamente me veían como un ente físico o solamente como un ente mental, quedaba lo demás sin trabajar. Entonces es muy fácil recaer. ¿Por qué? Porque no hay un tratamiento integral. Entonces, el que yo conjuntara varias técnicas como son las neurociencias, la bioingeniería cuántica, la sofrología kayseriana, el, el coach de altos significados, todo esto me ha permitido tratar a las personas desde un lugar más integral. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los problemas, y eso nadie nos lo dice, está en el mundo espiritual. Cuando ya te llega o te toca en la parte mental, en la parte emocional o en la parte física, es porque espiritualmente ha sido altamente dañado. Entonces yo voy a la raíz y voy bajando por todos los campos para que las personas puedan obtener resultados efectivos y permanentes con relación al tema que quieran tratar. Sí, claro. Decía un amigo mío, somos tres cuerpos y hay que cuidar, hay que alimentar y cuidar a los tres, porque claro, se refería espíritu, mente y cuerpo, sin entrar en el mundo emocional, ¿no? Pero sí, efectivamente, somos 4 equipos completamente autónomos y que realmente tienen que trabajar coordinados, porque si no se puede liar una, pero muy gorda, ¿no? De hecho, Totalmente. la mayoría de enfermedades físicas vienen por una emoción no, de alguna forma, no expresada o encerrada, y vienen de un pensamiento que al final tiene que ver con el espíritu, efectivamente, ¿no? Alguna es alguna limitación a nivel mental que tiene que ver con el espíritu. Estás negando que realmente eres, ¿cómo diría yo? Eres un fractal de la fuente, ¿no? Entonces, negarte a ti mismo, negar tus poderes, claro, evidentemente luego se traspasa a todos los cuerpos. Bueno, cuéntanos un poco para que la gente lo entienda de alguna manera, ¿no? Porque yo lo entiendo porque también estoy metido en este mundo a ese nivel de preguntas y respuestas. Y entonces, pero de alguna forma, ¿cómo lo trabajas? ¿Cuál es la forma que haces o cómo tratas a la gente, ¿no? Mira, empiezo siempre con un diagnóstico que van con preguntas muy profundas y muy elevadas que me permitan darme cuenta cuál es el estado de esta persona, cuál es el desequilibrio emocional, mental, espiritual, físico que presenta. Y con base a eso, yo ya sé desde qué lugar se puede tratar. Regularmente, mi sistema maneja procesos personalizados que pueden ir desde una terapia, un coaching o una mentoría. Cuando la persona llega a mi consulta con un tema emocional que no le permite operar efectivamente en su día a día, entonces en automático sé que es alguien que requiere una terapia emocional profunda. Si esta persona llega y ya tiene resuelto su parte emocional, pero está en búsqueda de conseguir un objetivo, regularmente lo que yo hago es que se alinee la vida de las personas con su más alto significado, con su qué y para qué de estar aquí. Entonces, lo refiero al coaching. Y hay personas que llegan conmigo y que me dicen, mira, yo ya conseguí lo que quería, ya tengo todo, pero ¿qué sigue? Ah, bueno,
Entonces son gente que yo sé que requieren una mentoría. Pero esto me lo va a reflejar el diagnóstico inicial que realizo con todas las personas. Muy interesante, además, muy curioso, apasionante en sí todo el sistema, ¿no? Porque realmente tiene mucho sentido, ¿no? Digámoslo, como yo lo entiendo, ¿no? En la mayoría de la gente está simplemente enfocado en hacer y no está enfocado en qué es lo que me gustaría hacer. Y Es simplemente correcto. están haciendo y haciendo y haciendo para tener. Y entonces, oye, espera, y el ser, porque primero, o sea, yo lo digo de una manera, es ser, hacer y tener. O sea, cuando trabajas el ser y consigues eh, el trabajo bien hecho, entonces te pones a hacer lo que de verdad te apasiona. Y cuando haces lo que te apasiona, pues entonces no te tienes que preocupar del dinero porque ella llega solo, ¿no? Entonces, pero la gente lo hace al revés. La gente busca el dinero y lo que hace es que se pone a hacer lo que no le gusta y se pasa la vida haciendo lo que no le gusta. Y entonces, claro, me imagino que frustraciones, lamentos, traumas emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Tendrás muchísima faena. ¿Sabes? Afortunadamente existen las herramientas para poder apoyar. Sí. Tú eres, para mí más que nada, eres como una acompañante, ¿no? De alguna manera. Sí, yo guío, oriento, inspiro a las personas a conectar con su grandeza. Y oye, ¿y qué es lo que tú has conseguido? Me refiero, un poco para que la gente lo vea. Que no lo que has conseguido a nivel, sino cuáles son las respuestas que de verdad has conseguido, cuáles son para que la gente lo pueda entender, ¿no? ¿Qué somos, qué hacemos aquí, a qué hemos venido, etcétera, etcétera? Qué interesante pregunta. Mira, nosotros pertenecemos al 1% de una realidad de un 100%. Y nuestra esencia pertenece a la realidad del 99%. Entonces imagínate todo lo que la mayoría de la gente se está perdiendo por estarse enfocando en el 1% que es el mundo material. Estamos acostumbrados a vivir bajo las leyes y las reglas de este mundo físico, como si fuera todo lo que existe, cuando en realidad somos seres espirituales y el alma tiene el tamaño del universo entero y es eterna. Entonces, tenemos que aprender a regirnos por las leyes del 99%, que es el mundo de arriba, de donde venimos, al que pertenecemos. Entonces, yo he descubierto que la mayoría de los desequilibrios vienen por esa desconexión que tenemos por el mundo del 99%. Sí, digamos que en realidad somos seres espirituales eternos viviendo etapas temporales en un avatar, en un cuerpo físico, y eso el 99%, como tú muy bien has dicho, lo desconoce. Y entonces, Así es. y entonces de alguna forma se sienten identificados con la forma física y creen que no hay otra cosa. Y entonces, Es claro, correcto. entonces entiendo perfectamente que uno se pueda sentir totalmente perdido, ¿no? Porque y lamentan, lloran cuando este cuerpo físico se pierde en otro, porque entienden que ya no hay nada más. Totalmente. Somos seres humanos. Sí, Entonces, el humano es el que opera desde el hemisferio izquierdo del cerebro, que es la parte física, la parte corporal, la parte de la supervivencia en este plano físico. Y está totalmente desconectado del hemisferio derecho,
que es la parte espiritual, la parte sensitiva, la parte creativa del... Entonces, en esta desconexión, como seres humanos, ¿sí? Se hacen presentes las enfermedades y la tragedia de la vida. Sí, Todo el claro. dolor que presentamos no es más que ignorancia de nosotros mismos. Sí, claro, evidentemente el alma quiere que te enteres de una vez que no eres Así es. lo que se ve, sino algo más, ¿no? Y entonces te va poniendo, la propia alma te va poniendo retos para que tú vayas chocando contigo mismo hasta que decidas de una vez preguntarte, oye, pero ¿qué pasa aquí? ¿Para qué hemos venido aquí? Y oye, y una pregunta, si no te importa, ¿para qué hemos venido Así. aquí? Bueno, hemos venido primeramente a aceptar que somos seres espirituales, que somos mucho más de lo que vemos. En este mundo físico convive la luz y la sombra, o el bien y el mal, si lo queremos llamar así. Entonces, el mal ha sido puesto en este mundo para ser vencido. Entonces, venimos a vencer la oscuridad con nuestra propia luz. Ese es nuestro trabajo. Venimos de un mundo de luz donde no había sombra y elegimos entrenarnos en este mundo dual para poder vencer la sombra. Sí, muy interesante, de verdad. En el fondo somos imagen de la fuente, exactamente igual, y somos co-creadores de nuestra realidad. Y luego nos pasamos la vida buscando culpables de por qué nos pasan las cosas que nos pasan, cuando en el fondo las elegimos nosotros. Así es. Nosotros fuimos totalmente conscientes y elegimos bajar, porque nosotros le pedimos al Creador ser igual que Él. Nosotros vivíamos en una dimensión en donde lo teníamos todo, totalmente llenos de plenitud y de luz. Y cuando empezamos a recibir esta energía divina de luz que nos calentaba el alma, dijimos, yo quiero ser igual que el Creador, yo también quiero dar. Y entonces se crearon estos mundos para poder bajar y entonces convertirnos en esa chispa divina y empezar a dar. Y la mayoría de la gente cuando ocupa o habita un cuerpo físico olvida que vino a dar y entonces empieza a querer recibir. Y allí es donde empiezan los circuitos del alma, porque entonces ya no estás empatado con tu propia fuente. Tu fuente te puso aquí para dar. Sí, y ya alguien lo dijo, ya alguien hace muchos años, en 2023 años, lo dijo, amarás al prójimo como a ti mismo, simplemente, y se malinterpretó totalmente, porque lo que quería decir era, si no llenas tu copa, no se la vas a poder vaciar a otro. Entonces, para poder vaciar tu copa a otro, primero tienes que llenarla tú, o sea, tienes que conocerte, tienes que conocer cuáles son tus creencias limitantes, tienes que conocer, en fin, te tienes que observar y conocerte para luego poder de alguna forma con tu luz acompañar a los demás, claro. Es correcto, es Sí, correcto. Somos vasijas que recibimos luz y que tenemos la capacidad de dar también y llenar de luz a otras vasijas. ya, ya. Muchísimas gracias. Y oye, ¿tienes consulta? ¿Tienes de alguna forma ahí en México? Sí, mira, yo me dedico a dar este sistema, lo implemento a través de conferencias magistrales, talleres vivenciales y procesos personalizados Muy bien. a personas y a empresas también. Ah, te dedicas Trabajo mucho con emprendedores y con empresas. con empresas y emprendedores, con la propia gente que trabaja en las empresas. Es correcto, Pues ahí tendrán porque el mucho. capital humano es el alma de las empresas y si Claro, el capital humano
no está alineado con su más alto significado de vida, pues no se llega a los resultados que se requieren, ni personal ni profesionalmente. Sí, claro, porque estás esperando que acabe la hora de trabajar para irte volando, porque cuando uno está en un sitio que no está a gusto, lo que quiere es irse, claro. Y el rendimiento ahí se nota un montón, ¿no? Totalmente, totalmente. Y aparte, contamina el ambiente de trabajo también. Ya, claro. Evidentemente, si uno no está bien, es que eso es lo que la gente de alguna forma quizá todavía no se ha dado cuenta, ¿no? Que tu forma de estar, tu forma de ser, tu energía vital, los demás la notan, la sienten y entonces en el fondo tú, como estás influyendo sobre algún grupo de gente, algún grupo de personas y entonces no somos conscientes de eso y no vigilamos, ni cuidamos, ni observamos el de estar siempre con una energía, una vibración alta, ¿no? Por decirlo así. Ahora que se estila mucho eso de vibrar alto, ¿no? Pero vibrar alto es simplemente, pues, ver a la otra persona con amor, sin más, ¿no? Ver a la otra persona como un yo en ti, ¿no? Así es, un reflejo de ti mismo. Sí. ¿Y qué te quería decir yo? Realmente das conferencias sobre esto, como ya has comentado, ¿no? Sí, De ahí el viajar, puede ser. sí, O sea, así es, viajas a otros países para dar conferencias. sí, también para dar talleres vivenciales y Ujú. también para hacer procesos personalizados. O sea, que has dicho que estuviste en Chile, estuviste en Perú, en Barcelona también. Es correcto. En Guatemala y bueno, en el interior de la República Mexicana también, Ya, ¿no? ya, ya. Varias ciudades de ahí. O sea, eras una comunicadora, ¿no? Así es, totalmente. Estoy aquí para servir, dar y compartir Muy toda bien. esta luz que yo he podido encontrar en mí misma. Y en Barcelona, en España, que es donde Eh, resido, yo resido en la parte de abajo de Barcelona, en Valencia, pero me refiero, ¿también estuviste en algún evento en particular? Sí, mira, yo tuve la oportunidad de estudiar ahí en el Instituto de Sofrología Caicediana en Barcelona. Ajá. Sí. Cuéntanos un poco eso, ¿ves? Otra pregunta que te quiero hacer para que la gente también lo entienda. ¿Qué es la sofrología carceriana? Bueno, la sofrología es el estudio profundo de la conciencia humana y una de mis especialidades es la elevación de la conciencia. La conciencia consiste en el conocimiento que se tiene de uno mismo. Y cuando uno eleva la conciencia, entonces accede a todo este conocimiento que es un metaconocimiento. Nos hace conscientes de que nosotros tenemos, así como tenemos 5 sentidos físicos, también tenemos 5 suprasentidos. Y los suprasentidos son los que nos guían, nos orientan y nos están diciendo hacia dónde vamos. Y hay 2 maneras de elevar la conciencia: a través de la sabiduría o a través de los golpes que te da la vida y que te obliga sí o sí a elevarte por encima del plano físico. Sí, oye, puedes decir, para que la gente lo entienda, lo sepa, los 5 sentidos suprasentidos. Bueno, al igual que hay 5 sentidos físicos, que es la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, también tenemos una vista, como suprasentido, una vista, un olfato. Por ejemplo, cuando soñamos y estamos viendo, tenemos los ojos cerrados y sin embargo tenemos una visión interior que es enorme. Cuando meditamos, podemos escuchar, tenemos clariaudiencia también, ¿sí? Soñamos a veces que hablamos con alguien, incluso lo podemos abrazar y lo podemos sentir. Esos son los suprasentidos. Todos en algún momento lo hemos sentido de manera consciente o inconsciente. Y esos suprasentidos nos conectan directamente con la fuente, con nuestro origen divino, con
y nuestro más alto significado de vida. Sí, de hecho, cuando cierras los ojos, no es, o sea, es rara la persona que no visualiza algo y en cambio tiene los ojos cerrados. O sea, si cierras los ojos enseguida imaginas o ves algo que de alguna manera te llama la atención y entonces sí, eso es fácil de ver, igual que cuando sueñas, ¿no? Nunca lo había pensado así, nunca lo había entendido así, pero sí, es verdad. Estamos, es lo que llaman la percepción visual con los ojos cerrados, claro. Una percepción extrasensorial, por decirlo así. Es correcto. Oye, muy interesante, de verdad que me está apasionando todo este tipo de temas porque yo tengo que decirte, Bea, que la única forma o la mejor forma de aprender que he visto es traerme al maestro a casa que me enseñe. Y entonces eso es lo que hago. Invito a gente de la cual puedo aprender y eso es lo que me dedico, ¿no? Lo hago de forma desinteresada, sin ánimo de lucro, igual que tú participas aquí, que lo sepan todos sin ánimo de lucro. Y lo hacemos para, de alguna forma, dar a conocer todas estas cosas y que la gente entienda que no son tan raras, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que la mayoría de oyentes ya sabe que somos seres espirituales viviendo eternos, viviendo experiencias temporales en cuerpos físicos. Eso es lo primero, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y bueno, proyectos que tienes, vas a volver a España, no lo sé, digo yo. ¿Qué proyectos tienes? Sí, ya tengo los planes de viajar. Ya ahorita estoy como directora de desarrollo de la conciencia de la fraternidad SEAPRAC Internacional, que es una fraternidad que apoya muchísimo el arte, el deporte, el emprendedurismo y a los empresarios. Y pues tenemos conexiones a nivel internacional. Soy mentora en ONU Mujeres y también hay planes de viajar con ellos para estar apoyando a las mentoras que también tienen grupos de mujeres, a veces en estados vulnerables, a veces apoyándolas con su emprendedurismo. Y también trabajo muy de la mano con algunos profesionales, ya sea en finanzas, ya sea en derecho, ya sea en contabilidad, que requieren apoyar a sus equipos de trabajo en la parte emocional, espiritual, de forma integral. Entonces sí, sí tengo planes de seguir viajando, ¿cómo no? Claro, evidentemente, con lo que haces, me imagino que sí. Y me refiero, esto es fácil de aplicar cuando realmente te sometes a un tipo de tratamiento de los que tú haces. La gente, ¿qué es lo primero que nota, ¿no? ¿Qué es lo que siente, ¿no? Mira, desde la primera sesión la gente nota cambios. ¿Por qué? Porque una de las herramientas que utilizo dentro de las neurociencias es poder desactivar el dolor de las personas. Cuando uno presenta un evento traumático, siempre hay un enganche en el cerebro del evento y el dolor. Entonces, cuando se desengancha el dolor del evento, tú puedes operar de manera efectiva. Por eso es que se vuelve tan eficiente y tan rápido. ¿Y cómo lo hacéis? Me refiero, ¿cuál es la técnica que utilizáis para que una persona desconecte conscientemente el dolor del evento? Hay una técnica que se llama EMDR, que es a partir de unos sonidos en donde estamos desactivando a nivel neuronal justamente el dolor del evento. No la conocía. MDR, investigaré. Por Eh, favor, es muy interesante y es ahorita, pues yo creo que de lo que está más en boga para este tipo de situaciones, sobre todo traumas. Hay algo que se llama estrés postraumático, que regularmente viven las víctimas de abusos, víctimas, por ejemplo, de personas que vivieron una guerra, que se utiliza mucho para los excombatientes, que quedan con heridas tremendamente profundas por lo que llegaron a experimentar.
y esta técnica les permite salir avante de todas estas experiencias. Entonces, tiene muchísimo éxito. Sí, porque realmente no son tanto físicas como emocionales, como mentales, ¿no? Las heridas. Es Sí, que es integral porque en un evento traumático se involucra la mente, la emoción y lo que sentimos físicamente, ¿no? sí. Muy interesante, de verdad, muy interesante. Y yo lo había conocido esto de alguna manera por medio de hipnosis, ¿no? Pero no lo conocía como EMDR, no lo conocía. Entonces sí que conocía algunas personas que por medio de la hipnosis generan desconexiones de algún tipo de fobia, dolores, etcétera, etcétera. Pero no lo conocía directamente por como MDR. Aquí la diferencia es con la hipnosis. En la hipnosis regularmente te quedas dormido y pierdes la conciencia del trabajo. Cuando regresas es cuando ya te encuentras el beneficio. Con el AMDR jamás pierdes la conciencia, eres consciente del trabajo todo el tiempo y eso es maravilloso porque la gente se sorprende y dice, wow, nunca imaginé que tuviera todo eso guardado. ¿No? Mi inconsciente estaba repleto, ¿no?, de temas por solucionar, por sanar. Entonces eso lo hace todavía más eficiente. Es un viaje que la gente inicia literalmente a su propia conciencia. Sí, claro, todo lo que es y más cuando nos metemos en este camino, todo lo que es el estudio de lo inconsciente es apasionante, claro. Y de alguna forma te demuestra que lo que nosotros no queremos volver a sentir lo metemos al inconsciente, pero sigue estando ahí exactamente como lo vivimos, ¿no? Así es. Así es, en el cerebro no existe pasado, presente y futuro. Es por eso que cuando recordamos un evento traumático, volvemos a llorar y volvemos a sentir como si hubiera pasado ayer, porque no hay un límite de tiempo. Entonces, esta técnica lo que te hace es justamente acceder al pasado, sanar ese dolor para que en el presente ya no genere ningún desequilibrio. Sí, de hecho también sucede con las emociones, me refiero, con las vivencias agradables, ¿no? Cuando las recuerdas otra vez, es como si las estuvieses viviendo en ese mismo momento, ¿no? Así es. Muy interesante, Bea. Eh, ¿Qué más puedes aportarnos de todo lo que haces? Porque es lo que me parece interesantísimo, ¿no? Me parece interesante a dónde has llegado simplemente buscando respuestas, ¿no? Y luego el trabajo tan importante que haces de compartir esas respuestas con todos los demás, ¿no? Porque claro, esto en sí, tu trabajo, aunque es el tratamiento de una emoción o un pensamiento o un sentimiento, en realidad es acompañar a la gente a que encuentre sus propias respuestas, ¿no? También. Totalmente. Pues yo lo que puedo aportar es invitar a las personas a que hagan caso a esa vocecita interna que siempre nos está hablando. Hay algo que se llama intuición, que es la voz del alma, que siempre te está indicando hacia dónde debes ir. Que hagan caso a esa voz, porque siempre está presente. Creo que esa es el primer gran paso que podemos dar rumbo a la elevación de la conciencia. Sí, estuve estudiando unos experimentos que se hicieron y es curioso. Te digo que es curioso porque se trataba de ver una serie de imágenes diferentes, unas violentas, otras no, otras agradables, y se le ponían los electrodos a una persona para ver el cerebro cómo actuaba, y entonces descubrieron ahí que cuando de alguna forma iba a llegar la imagen, el individuo antes de ponérsela ya lo sabía.
sabía a qué venía. Y claro, entonces, digamos que el cerebro se preparaba para el shock, si era emocional, si era una violenta o si era... Y entonces se dieron cuenta que hay algo en nosotros que es mucho más que la vista, que permite que nosotros seamos capaces de percibir lo que no llega aún, pero que está ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que se le llama la voz interior de alguna manera, ¿no? Porque, claro, también es la percepción extrasensorial. claro, claro. Sí, sí, además es que todos la tenemos, porque hay veces que estamos haciendo algo, sabemos que no nos gusta algo, nos dice que no deberíamos de hacerlo, pero lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces, yo creo Es que correcto. yo creo que eso lo tenemos todos. Lo que pasa es que hay que, como tú dices muy bien, hay que practicarlo, hay que volver a confiar en ello. Y sí, y me dieron una explicación una vez y era curioso. Vea, perdona que el programa es tuyo, pero bueno, simplemente me dieron una explicación y decía, porque tú date cuenta, para que una cosa pase por el cerebro, tiene que ir de hemisferio a hemisferio, tiene que recorrer una distancia enorme y en cambio para el corazón simplemente donde está llega y punto, ya lo tienes. Por eso somos capaces de percibir más rápido con el corazón que con la cabeza, porque la cabeza lo tiene que gestionar y el corazón simplemente lo siente y lo tiene ya hecho, ¿no? De hecho, Sí, sucede que el ser, no, no, no. adelante. Simplemente iba a decir que de hecho existe una gran cantidad de células sensoriales, neuronas o dendritas, llamámosle así, en el corazón, que como si el corazón tuviese un cerebro aparte, ¿no? De hecho, es un segundo cerebro. Sí, Sucede que la mente genera radiaciones eléctricas y el corazón electromagnéticas, entonces es mucho más poderoso que la mente. sí, sí, es un estudio que también leí y muy, muy interesante y que la potencia del corazón era muchísimo mayor y llegaba mucho más lejos el aura que genera eso que la propia del cerebro, ¿no? Y entonces, Es que el corazón está aliado y conectado con el ritmo de la Tierra también, con el corazón de la Madre Tierra y el corazón del universo. con la resonancia Schumann, Así digamos es. así. Oye, y es curioso porque además también se sabe de alguna manera que eso está diseñado de esta forma. Para el cerebro es como una sala de ordenador, como una sala de mandos, para que lo dirijan dos, el que quiera. Uno es el corazón y el otro es el ego. ¿Eso es así? Yo diría que el ego es el cuerpo y el amor es el alma. Sí. Sí, el ego es, Entonces, en cuanto habitamos un cuerpo físico, el ego se hace presente y es el que tiene esta necesidad de recibir. sí, Entonces, por eso es tan importante conocerse a uno mismo para darle paso al alma más que al ego o más que al cuerpo. claro. Sí, realmente yo también lo siento así. Ahí está la sala de control para que la opere uno de los dos, o el corazón o el ego. ¿Por qué? Porque el ego es nuestras creencias, es la creencia de lo que yo creo que soy. Y luego el alma es lo que eres. Entonces, de alguna manera, como tú muy bien dices, hay que dejar paso a lo que eres antes de a lo que crees que eres, ¿no? Oye, y en todo esto, ¿hay algún sentido, esa frase que dicen muchos? No, no, es que lo primero que tienes que hacer es desaprender lo aprendido. Bueno, yo creo que lo principal es saber que todo lo que aprendimos es justamente para que nosotros podamos sacar la joya que hay detrás de cada experiencia, ¿sí? Sí, Y que a partir de que nosotros sabemos cuál es esa joya, podamos avanzar ya más direccionados hacia el rumbo que debemos tomar.
que es todo, que es muy personal. Sí, porque todo lo que vivimos tiene un porqué y un para qué, ¿no? El universo no se equivoca. O sea que Entonces, no hay casualidades en este mundo, solo hay una causalidad. así es, a mí me gusta llamarles diosidencias, porque finalmente es el alma nos lleva a lo que requerimos vivir para seguir aprendiendo y evolucionando. ¿Cómo has dicho que le llamas? Diosidencia. A diosidencia. Sí, sí, sí. Eh, Sí, te entiendo perfectamente. Sí, yo le digo la causalidad, ¿no? Todos de alguna forma vamos buscando una puerta de escape para no responder de los actos o de las situaciones, pero en el fondo todo sucede por un porqué y para un para qué, ¿no? Así Y, es. y que todo tiene sentido, no hay nada que suceda que no tenga ningún sentido, no, no, no. Aquí todo tiene sentido. Lo único es que quizá no seamos capaces de comprenderlo o de entenderlo, pero que es y tiene sentido, sí. Igual que no existen casualidades porque le llamamos a las cosas suerte y la suerte es una ley que no conocemos o que desconocemos, pero que funciona siempre, ¿no? Y Es correcto. no hay ninguna suerte en lo que hacemos. Oye, muy interesante, Bea. La verdad es que gracias por las lecciones que me estás dando, porque realmente estoy aprendiendo mucho, para eso lo hago. Y Gracias. me encanta todo lo que haces y cómo lo haces. Y creo que es muy interesante. Antes de que pase más tiempo, sí que te voy a pedir una cosa, y es para que no nos pille el tiempo, el toro. ¿Dónde se te puede encontrar, Bea, a ti? Desde cualquier parte del mundo. ¿Dónde se te puede encontrar? ¿Cuáles son tus Lo redes más fácil sociales? sería, sí, lo más fácil sería por mi WhatsApp, que ya Sí, vimos que es internacional, no hay barreras para el sí. WhatsApp. ¿Quieres que lo anote en el chat? Por favor, Si lo dices, lo anoto, no hay ningún problema. claro, la Entonces, clave de México es más 52 sí, pues lo voy a anotar. y el, Más 52, y el número es 5628 56, 28, 33 33, 31 31, 83. 8, 3. Te lo repito por si acaso. Más 52, 56, 28, 33, 31, 83. Es correcto. Muy bien, y voy a poner aquí Bea Nieto, y así cualquiera México. Así cualquiera que te busque te puede encontrar. Eso es lo más Mil rápido. gracias. Lo más rápido es eso, pero además yo sé que tienes redes sociales como Facebook, etcétera, etcétera. Así es, tanto en Facebook como en Instagram me encuentran como Bea, consejera de elevación de la conciencia. Muchísimas gracias. Pues ya lo sabéis. Oye, si no, si os interesa algo, podéis llamar, podéis enviar un WhatsApp, presentaros, por supuesto, y enviar un WhatsApp diciendo lo que necesitáis, lo que os inquieta, y Eva os ayudará, o sea, Bea os ayudará simplemente para aconsejaros. Y luego la decisión es vuestra, está clarísimo. O sea, eh, ella está ahí para acompañaros, pero luego los que tenéis que de verdad hacer sois vosotros. Así que muchísimas gracias, Bea. Y dime una cosa, ¿qué le dirías a la gente así lo que sientes ahora mismo, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿Cuál es el mensaje? Si pudieses dar un mensaje para la humanidad ahora, ¿cuál es el mensaje que darías, ¿no? Que cuando cierran los ojos y perciben una oscuridad, lo que está frente a ellos es el universo entero. Y esa es su alma que está conectando con su luz, con su grandiosidad.
que no se olviden que son mucho más que este cuerpo físico y que conecten con su fabulosidad. Ya lo habéis oído. No, no solo lo digo yo, ya lo habéis oído. Somos muchísimo más de lo que vemos en un espejo y este mundo es muchísimo más de lo que nos han contado. Y simplemente lo tenemos que descubrir nosotros. Es que el trabajo es nuestro. ¿Me explico? Es para lo que vinimos a disfrutarlo, vinimos a vivirlo, vinimos a descubrirlo. Y para eso estamos aquí. Y oye, muchísimas gracias por el mensaje. Me ha parecido totalmente lógico, aunque para muchos les haya sonado raro, pero totalmente lógico. Cuando uno se queda en silencio consigo mismo, empieza a entenderse a sí mismo porque empieza a descubrir todo, ¿no? De hecho, fíjate, vea, hay alguien, no me acuerdo ahora el nombre, que dijo, quien se conoce a sí mismo conoce al universo, Es correcto. ¿sí? Estamos hechos del mismo material con que fue hecho el universo, entonces Sí, somos una fracción. polvo de estrellas, un fractal de la fuente, exactamente igual que la fuente, ¿no? Y eso a mucha gente pues le da un poco de, echa un poco para atrás, ¿no? Pero es verdad, somos exactamente igual que la fuente. De hecho, te voy a hacer una pregunta para que la gente lo vea. ¿Puede ser cierto que estamos creando consciente o inconscientemente nuestra vida desde que nacimos? Totalmente. Somos co-creadores de nuestra realidad con nuestros pensamientos, simplemente sabiendo que somos capaces de dar vida a otro ser. Ahí somos creadores. Es la mayor manifestación de creación que podemos nosotros realizar como seres humanos. Pero además creamos con los pensamientos, con las emociones y con la palabra. Sí, efectivamente. Y además, tengo que decir una cosa, y la mujer en concreto, y no te asustes, simplemente lo digo porque es verdad, la mujer en concreto es el único ser capaz de abrir una puerta estelar para que entre un nuevo ser a este mundo. Y eso solo lo puede hacer la mujer. Es Y que cierto, no podrían lograrlo sin la semilla del hombre. También eso es sí, importante. sí, sí, pero realmente una vez ya germinado, es la mujer la que abre el portal para que entre el nuevo ser a este mundo. Sí, lo digo más que nada porque es importante, ¿no? Claro, tiene que estar la semilla. No es una cuestión, siempre lo que sucede en este mundo siempre es de dos. Eh, es un juego de dos. Entonces, si, si hay una víctima, habrá un verdugo, seguro. Si hay alguien disfrutando, habrá alguien que le ayuda a disfrutar. Siempre es un juego de dos. Muchísimas gracias, Bea. ¿Algo que quieras comunicar de nuevas inquietudes o que quieras decirle a la gente, algo que quieras que la gente esté centrada, orientada, algo que tú sientas que la gente necesita saber ahora? Porque claro, estamos viviendo un tiempo muy, muy especial, ¿no? Y tú lo sabes. Entonces, de verdad, algún consejo para vivir este tiempo, porque claro, con todo esto de las oleadas solares, con todo esto de la subida de la resonancia Schumann, el latido de la Tierra está mucho más elevado, más potente. ¿Algo que quieras comentar? ¿Qué podemos hacer de alguna forma? Primero, estar conscientes que estos son los dolores de parto de una nueva humanidad. Están naciendo una nueva humanidad. Y antes de que cualquier nacimiento hay un caos tremendo, hay mucho dolor. Entonces hay una causa de todo esto. Y que lo que estamos haciendo ahorita es justamente elevar la conciencia para poder ganarle la guerra a la oscuridad. Que se Muchísimas gracias. conecten con la parte luminosa de cada uno de ellos para que la oscuridad sea vencida con la luz. Muchísimas gracias. Oye, me parece súper interesante, ¿eh? De verdad.
habéis oído bien, ¿no? Estamos en un cambio total. Esto es como si la Tierra estuviese dando a luz a una nueva humanidad. Yo también lo entiendo así. Y claro, evidentemente hay caos. Y cuando llega luz a este planeta, cuando llega luz a cualquier rincón, empieza a ver la suciedad, que es lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuanta más luz hay, más rápido se ve lo que no está funcionando bien, ¿no? Entonces, Así es. tenemos que tener calma y entender que esto es un proceso natural y que no hay ningún problema, simplemente hay que nosotros ayudar al proceso a que suceda de una forma más suave. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues cuidando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, etcétera, etcétera, que es de lo que se trata. Bea, muchísimas gracias y tengo que decirlo así porque es verdad. Gracias por todo lo que nos has aportado. Gracias por hacerlo de forma desinteresada, que la gente lo sepa. Y muchísimas gracias personalmente por aceptar la invitación de querer participar aquí con nosotros. Y ya lo ves, el título lo dice todo, ¿no? La verdad nos hará libres. De hecho, la verdad nos hace libres. Muchísimas gracias, Bea, por participar y espero que no se haya hecho demasiado largo para ti, así que muchísimas gracias. Yo encantada, muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia y a todos tus escuchas. Es un honor para mí poder compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias, Bea. Y a vosotros simplemente como siempre me gusta despedirme, ya lo sabéis. Feliz y divertida vida, que para eso venimos y se nos olvidó. Y un abrazo de luz para todos siempre. Nos vemos. Bea, un abrazo. Nos vemos. Hasta luego.